Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tengo a continuación 2 preguntas que también podemos responder con una sola respuesta. Para hacerle justicia a la respuesta a estas preguntas, tenemos que extendernos bastante y tocar un tema que es grande. Así es que en el camino van a ir saliendo estas respuestas a estas preguntas particulares. La primera, ambas tienen que ver con las fiestas del Antiguo Testamento. La primera pregunta es, ¿los panes sin levadura debían comerse por 7 días? ¿Comenzaron ellos 7 días antes de salir de Egipto o el primer día fue la noche en que fueron muertos los primogénitos? Esa es la primera pregunta. Tiene que ver pues con la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y la segunda pregunta es, ¿por qué celebramos culto de primicias si se supone que solo son una sombra y figura? ¿Y por qué únicamente conmemoramos solo una de 7 fiestas? Bueno que han preguntado porque esto nos va a abrir todo un mundo acá. En el Antiguo Testamento Dios estableció 7 fiestas conmemorativas que debían celebrar año con año los israelitas. De hecho, estas fiestas estaban agrupadas según la temporada del año en pequeños grupos de fiestas. Las primeras 3 fiestas se celebraban en la época de la primavera. El pueblo de Israel salió de Egipto en lo que sería el mes de abril, equivalente a nosotros, en la primavera, y para conmemorar su salida de Egipto y que los israelitas, años después, nunca olvidaran sus principios y el principio de los caminos de Dios para ellos. Y sus hijos y las generaciones venideras nunca olvidaran y nunca dejaran de dar gracias por sus fundamentos. Dios les dijo, año con año, en esta época del año, que es primavera, tienen que celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Estas 3 se celebraban de corrido, una tras otra, en lo equivalente al mes de abril, que sería la época de la primavera. Luego, 50 días después, que ya es en el verano, ellos tenían que conmemorar o celebrar año con año la fiesta de Pentecostés o de las semanas, Shavuot, la fiesta de las semanas. Es conmemorando el hecho de que ellos estuvieron acampados al pie del monte de Sinaí, ahí Dios les dio su ley. Después, ya en la época del otoño, que es la época de la cosecha, de las siembras, ellos tenían que celebrar las últimas 3 fiestas, que eran la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Año con año tenían que guardar las fiestas conmemorativas para recordar la bondad de Dios y el trato de Dios con ellos y para volver a Dios. Así es que por eso en la Biblia leemos en el Antiguo Testamento que 3 veces al año tenían que subir los varones maduros israelitas a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Eran las 3 de primavera, las 3 de verano y las 3 de otoño. Interesantemente, ellos tenían que cesar todas sus labores en los meses más ocupados del año e ir a Jerusalén a darle a Dios toda la gloria y a reconocerlo como el Señor y el dueño de su trabajo, de su prosperidad, aquel de quien vienen las lluvias, aquel que nos da sustento y pan. Regresemos un poquito y veamos el contexto en el que se establecieron estas fiestas. Cuando Dios estaba listo para liberar a su pueblo de Egipto, Dios les dijo que tomaran un cordero y que lo inmolaran entre las 2 tardes y que tomaran la sangre del cordero y ungieran con esa sangre el dintel y los postes de sus puertas y adentro de sus casas con la sangre en la puerta, ellos tenían que comer el cordero.
comer del cordero todo lo que pudieran hasta la mañana. Y esa noche salieron ellos libres para siempre por mano de Moisés, de estos 400 años de esclavitud. El cordero de la Pascua o la sangre del cordero de la Pascua marcó esa libertad o esa salida. Una de las preguntas es ¿por qué no conmemoramos las 7 fiestas? Bueno, como creyentes, estas 7 fiestas tienen que formarse en nuestra vida y tienen que formar parte de nuestra vida espiritual diaria. Nosotros celebramos la fiesta de la Pascua el día de nuestra salvación. De hecho, en 1 Corintios, Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que el día de nuestra salvación, la sangre del Cordero de la Pascua, el Señor Jesucristo, fue derramada en nuestra vida y nos limpió de pecados y salimos libres nosotros de la esclavitud en la que vivíamos para con el diablo y el mundo y la carne. ¿Cómo celebramos la Pascua todos los días de nuestra vida a partir de allí? Porque ahora no es una vez al año que tenemos que acordarnos de las bondades de Dios, es todo el tiempo. Dándole gracias a Dios por nuestra salvación, estamos nosotros conmemorando ese hecho tan maravilloso el día que el Señor nos perdonó los pecados y nos liberó de ser esclavos del diablo y del mundo. Así es que cuando le damos gracias a Dios por nuestra salvación, estamos nosotros celebrando o conmemorando la fiesta de la Pascua todos los días de nuestra vida. Cuando Dios les dio la orden de salir o el anuncio de que iban a salir de Egipto, a ellos no les dio tiempo leudar sus masas para hacer pan con levadura. Así es que se llevaron el pan sin leudar y se llevaron aparte su levadura. Así era la premura, pues, cuando salieron de Egipto. Entonces, por eso Dios les dijo, por 7 días coman panes sin levadura. Y más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios dice, cuando dice, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros, dice, así es que comamos panes sin levadura. Dice, panes de sinceridad, sin la levadura de malicia y de maldad. Ahora, vean cómo los panes sin levadura están conectados con la primera experiencia, que es la experiencia de la salvación. Desde el principio Dios quiere hacer una separación entre el error, el engaño y la verdad. Dios quiere hacer una separación entre Cristo, nuestro hombre nuevo que llega al corazón para quedarse allí, y nuestro hombre viejo que está lleno de levadura, de malicia y de maldad. Hay otro ángulo también, y es que la levadura hace que la masa se levante. La buena levadura representa el poder de resurrección de Dios. Y Cristo estuvo en la muerte y en el infierno, como nos dice la Biblia, tomando nuestro lugar por 3 días y 3 noches. El poder de resurrección del Padre se manifestó hasta el 3er día. Por eso los panes sin levadura. Cristo murió en la cruz por nosotros para salvarnos de pecados, y los panes sin levadura también hablan o fueron cumplidos por Cristo en esos 3 días antes que la buena levadura o el poder de resurrección del Padre levantaran a Jesucristo de la muerte. Así es que cuando recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, estamos conmemorando nosotros o celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y luego también tenían que traer primicias. Apenas es la primavera, apenas acaban de sembrar sus semillas. Pero ellos tenían que traerle al Señor las primeras semillas que brotaran, que germinaran y que dieran un poquito de fruto. Ese primerísimo fruto tenían que traérselo al Señor y decir, Señor, tú eres el dueño, el amo de la vida. Esa fiesta de las primicias tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, el primogénito o la primicia de la resurrección. A Jesucristo le llaman la primicia en lo que a la resurrección se refiere. También lo dice Pablo en 1 Corintios, porque detrás vamos a venir todos nosotros que vamos a ser resucitados, vamos a ser levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es que si Jesucristo resucitó como primicia, eso garantiza que el resto de la cosecha o el resto
de nosotros, vamos a levantarnos y vamos a resucitar también. El que hubiera primicias en lo natural para la primavera garantizaba que detrás venía una buena cosecha. Y el que Cristo resucitara garantiza que el resto de la gente va a resucitar tarde o temprano. Así es que cuando nosotros recordamos y damos gracias a Dios y lo alabamos por la resurrección de Cristo, en ese sentido estamos celebrando la fiesta de las primicias. Con nuestra salvación estamos celebrando nosotros la fiesta de las primicias, porque Dios nos llama primicias a nosotros también. Los creyentes en Cristo van a ser los primeros en quienes el plan maestro de Dios va a madurar. Pero pues, Dios tiene un plan para toda la gente, aun aquellos que no le van a llegar a conocer. Nada más que ellos pues van a tener que entrar por otra vía, ¿verdad? Y Dios va a tener que trabajar con ellos de otra manera. Así es que las primeras 3 fiestas es una experiencia, representan una experiencia personal que nosotros debemos tener. Israel tuvo la experiencia de manera literal, nosotros la tenemos que tener de manera espiritual. Y Israel tenía que conmemorar esas experiencias a través de sus fiestas anuales para nunca olvidar, para nunca dejar de agradecer la salvación de Dios. De la misma manera, nosotros con nuestra gratitud y nuestras alabanzas, y recordando siempre nuestra salvación y la muerte y resurrección de Cristo, estamos celebrando o conmemorando esas primeras 3 fiestas. Luego viene la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y se recordarán en el libro de los Hechos que fue exactamente regresemos. Exactamente para la fiesta de la Pascua fue que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Miren la exactitud del plan de Dios y de su calendario. Y luego, exactamente para la fiesta de Pentecostés fue que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 discípulos que estaban en el aposento alto. La fiesta de Pentecostés conmemora los 50 días después de su salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel se encontraba acampado al pie del monte de Sinaí. Allá al pie del monte la gloria de Dios se manifestó sobre el monte y Dios les habló y les reveló su palabra. Les reveló su ley moral, les reveló su ley ceremonial. Así es que ahí vemos nosotros cómo el Espíritu Santo, uno de sus principales propósitos es hacer vivir la palabra en nosotros, darnos una experiencia para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. El día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos en el aposento alto, Pedro fue uno de los 120 que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y miren lo que pasó, de repente cobró vida a la palabra de Dios en Pedro. Él allí no se fue a hacer un estudio bíblico buscando una explicación de lo que estaba pasando. De repente cobró vida las palabras de Joel en el capítulo 2. Y eso fue lo que Pedro les recitó al resto del pueblo de Israel que estaba observando. Y se convirtieron 3,000 personas. Y en el libro de Proverbios dice Dios: y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Así es que la fiesta de Pentecostés conmemora el hecho de que la gloria de Dios o el fuego de Dios se posó sobre el monte de Sinaí y de ese fuego salió la voz de Dios que le reveló al pueblo de Israel la palabra de Dios, su ley moral, su ley ceremonial. Igual pues, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, allí es donde celebramos nuestro Pentecostés de manera personal. Y cada vez que dejamos fluir el Espíritu en nuestra vida, que nos metemos en el Espíritu, es el término que utilizamos mucho. Una vez bautizados con el Espíritu Santo, cantándole a Dios en otras lenguas, hablándole a Dios en otras lenguas. Pablo, en 1 Corintios, del capítulo 12, 13, 14, hace una exposición de los dones del Espíritu Santo. Dice que el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres, y que las lenguas son para edificación nuestra. Y habla de todos los demás dones. Pero el don de lenguas es importantísimo, lo necesitamos. Los dones del Espíritu no caducaron con la muerte del último apóstol. El mismo Pedro dijo cuando le dio su primera prédica a estos 3,000 que se convirtieron, les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis la
la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y añadió y dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Así es que esto no terminó en la primera generación, esto se transmite de generación en generación. Y hoy necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Es una experiencia adicional a la experiencia de la salvación. Y el Espíritu nos da dones. Hay dones de palabra, hay dones de poder que necesitamos. Y necesitamos el don de hablar en otras lenguas para poder hablarle a Dios, orar en otras capacidades y a otros niveles. Así es que la fiesta de Pentecostés se cumple en nuestras vidas el día de nuestro bautizo con el Espíritu Santo. Y la conmemoramos cada vez que alabamos a Dios en las demostraciones del Espíritu y cada vez que oramos en el Espíritu. Bueno, finalmente está la fiesta, las últimas fiestas, las de otoño, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y la Biblia dice que va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con ellos y con Jesús en las nubes y vivir así para siempre con Dios. Cuando en el pueblo de Israel Dios les dio su palabra en el monte de Sinaí, Dios lo hizo acompañándose de un sonido estridente tremendo de trompetas, de bocina. Sonó un cuerno de carnero desde el monte de Sinaí. Igualmente, cuando convocaban a una asamblea, sonaban las trompetas. En este caso eran trompetas de plata. También cuando había que ir a la guerra, tocaban trompetas. Cuando había que desarmar el campamento, tocaban trompetas. La trompeta es bien importante. Y la fiesta de las trompetas se refiere a varias cosas. En nuestro caso muy personal va a tener su cumplimiento cuando suene esa final trompeta y el Señor Jesucristo venga a llevarse a los santos vencedores por la vía del arrebatamiento y aquellos que habían muerto pues por la vía de la resurrección. Pero después de la fiesta de las trompetas viene la fiesta de la expiación, que es una fiesta de confesión y de arrepentimiento. Por cierto, la palabra fiesta no es fiesta como lo entendemos nosotros, de jolgorio y música y todas esas cosas. No, son conmemoraciones. Cuando sonaban las trompetas, esto tiene que haber ayudado a los israelitas a recordar que Dios les dio su ley acompañado de sonido de trompetas. Automáticamente ellos tenían que recordar con toda seguridad que no habían estado cumpliendo con la ley de Dios a cabalidad. Entonces venía la oportunidad para arrepentirse, que es la fiesta es lo que pasaba para la fiesta o la conmemoración de la expiación. Ellos se arrepentían. Había un sacrificio especial que se ofrecía para la fiesta de la expiación. Y después de recibir el perdón de Dios venía la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta también de regocijo. Pero no nos adelantemos, regresemos. Cuando suene la trompeta, no solo va a ser una llamada para irnos a casa, va a ser una llamada para salir de este mundo, pero también va a ser una llamada para ayudarnos a ver cuán fieles fuimos en practicar la palabra de Dios o no. No todos los cristianos van a ser arrebatados. Eso lo sabemos porque en el libro de Apocalipsis vemos en 3 ocasiones mencionados grupos de creyentes que están aquí abajo para pasar la gran tribulación. Así es que Dios nos suena su trompeta de varias maneras, todo el tiempo, tratando de ayudarnos a reaccionar, a despertar. Cuán fieles hemos sido en cumplir con su palabra. Y nos da la oportunidad de pedirle perdón y de arrepentirnos si en algo nos hemos estado quedando cortos. La fiesta de las trompetas literalmente se va a cumplir cuando sea el arrebatamiento. Luego viene la gran tribulación, a través de la cual el resultado final va a ser que la nación de Israel en especial se va a arrepentir. Van a darse cuenta que Jesucristo, después de todo, sí era el Mesías.
En el libro de Zacarías habla palabras conmovedoras cuando dice que van a ver las heridas en las manos de Jesús y le van a decir, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Jesús va a decir, pues me las conseguí en casa de mis amigos. Y allí en el libro del profeta Zacarías dice que todos los linajes de Israel van a hacer lamentación, se van a arrepentir. Y habla del linaje real, habla del linaje sacerdotal, habla de la gente común y corriente. Todos se van a arrepentir y dice que Dios va a abrir un manantial para la purificación del pecado de la nación de Israel. Y por supuesto que del resto de la gente. Esa es la fiesta de la expiación, que es una conmemoración al arrepentimiento. Y después de esto, resumiendo, trompetas, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, de los santos vencedores. Expiación tiene que ver con el arrepentimiento profundo de la nación de Israel al final de la gran tribulación. Y luego viene tabernáculos. De hecho, en el libro de Zacarías nuevamente se nos dice que durante todo el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra, vamos a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. El hecho de que Jesucristo está morando o, por así decirlo, tabernaculeando con los hombres. Para la fiesta de los tabernáculos, ellos tenían que recordar que cuando estuvieron en su travesía por el desierto, ellos estaban descubiertos, estaban en lo natural desamparados, desprotegidos, pero Dios siempre los cubrió, siempre los protegió. Entonces tenían que traer ramas de 4 diferentes clases de árboles que representan pues atributos de Dios y tenían que pasar varios días morando debajo de esas enramadas o esas pequeñas tiendas que ellos tenían que construir con estas ramas. Era una fiesta de regocijo. Era una conmemoración o un recordatorio de cómo Dios en el desierto supo cuidar de ellos. Y cada vez que recordamos nosotros cómo cuida Dios de nosotros, estamos conmemorando nosotros esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, ¿verdad? Pero su cumplimiento literal se va a dar cuando Jesucristo esté morando con nosotros, con los hombres, por 1000 años, después de haber limpiado esta tierra, después de haber juzgado y limpiado esta tierra por causa del pecado que hay en ella. Así es que de manera espiritual, nosotros todo el tiempo estamos conmemorando estas 7 fiestas, celebrándolas de manera personal en un sentido. Jesucristo personalmente ya cumplió con la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés, y Él va a terminar de cumplir en su persona trompetas, expiación y tabernáculos. Cuando Él venga para llamar a los santos vencedores a unirse con Él en las nubes, cuando Él juzgue el pecado del hombre y la nación de Israel y los demás hombres que hayan sobrevivido a la tribulación se arrepientan, y cuando Él venga a reinar físicamente sobre esta tierra por 1000 años. Eso será trompetas, expiación y tabernáculos. A veces en nuestras congregaciones hacemos festividades y conmemoraciones, como tomamos todas nuestras primicias y nos regocijamos y se las damos a Dios. Eso está bien. La Biblia dice que honremos a Dios con nuestra sustancia, con las primicias de nuestra sustancia. Y qué bonito poder traerle al Señor lo que a Él le corresponde. No solo las primicias o el primer fruto de nuestras cosechas, o a lo mejor el primer salario del año, o a lo mejor el primer salario de la semana, o la primera venta del día. Apartémoslas para el Señor y traigámoselas. También a Dios tenemos que darle ofrendas voluntarias que salen de un corazón agradecido. También tenemos que darle nuestros diezmos, esos le pertenecen a Dios. Los diezmos no son algo que Dios estableció de manera ceremonial para el pueblo de Israel únicamente. Abraham pagaba diezmos y hasta aquí Dios no había dicho nada acerca de su ley ceremonial. Abraham pagaba diezmos, Jacob pagaba diezmos, así que es un principio espiritual de darle a Dios el 10%. Él es el dueño del 100%, pero honrémoslo con el 10%. Y así como el pueblo de Israel venía a mecer y a elevar sus primicias delante de Dios cuando conmemoraba sus fiestas, así, por supuesto, que debemos venir al Señor con gozo y con gratitud y con alabanza y con danza y con canto
a traerle lo que a Él le corresponde, nuestras primicias, ofrendas, diezmos y todo eso, y nuestra vida misma, nuestra vida personal. Así es que en la dispensación del Nuevo Testamento, estas fiestas en realidad son experiencias vivas que nosotros debemos tener en el corazón. Gracias por su atención y gracias por sus preguntas. Sigan participando con nosotros, enviando sus preguntas y sigan al tanto de nuestros podcasts de preguntas y respuestas, porque en alguna de estas respuestas encontrarán ustedes la respuesta a las preguntas que ustedes hicieron. Por favor, escríbanos a preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y suscríbanse a nuestro podcast para que todos sigamos siendo bendecidos con la maravillosa palabra de Dios. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.